Me hace mucha ilusión que estéis aquí en esta jornada de adherencia, que es como se cierra un círculo, y todos los que estáis aquí habéis tenido algo que ver, vosotros también, y algunos que no han venido también. No, o sea, todo eso empezó porque dieron un premio a una publicación del estudio IERA, en el que participamos en INMUS, y como no pueden decirlo para toda la gente que había participado, pues hemos decidido hacer una jornada. Y lo primero, daros la bienvenida. Hola, buenas tardes a todos. Soy Alejandro Balsa y, como sabéis, junto con Loreto hemos estado a cargo del proyecto Adiera. Lo primero que quiero es daros las gracias porque el éxito ha sido innegable. Una publicación como esta en una de las revistas de mayor impacto en la reumatología es importante. Y yo creo que eso nos dice que es un tema que tiene mucho interés, que es algo que nos preocupa y que los resultados y la realización del estudio ha sido excelente. Después de esto, lo que quiero es pediros disculpas. No puedo estar en esta sesión. Me coincide con otra sesión que doy yo a la misma hora y bastante lejos. Y desgraciadamente tanto la agenda de Loreto como la mía no es sencilla, y para no dilatar esto mucho más, pues hemos preferido seguir adelante y yo pues presentarme y daros las gracias y la enhorabuena por el trabajo de esta manera. Pues espero que esta sesión os resulte provechosa y reiteraros que el estudio Adiera está abierto. Tiene todavía muchas cosas en las que se puede profundizar y se puede publicar. Así que si alguno de vosotros está interesado, pues será para nosotros un placer poder ayudarles a seguir trabajando en toda la cantidad de información que tiene este estudio. Así que muchísimas gracias a todos, buena tarde y nada, y nos veremos, espero que muy pronto, en el Congreso de Reumatología. Hasta luego. Bueno, pues muchas gracias, Alejandro. La verdad es que ha sido un amor. Él era el primer firmante y realmente el premio se lo dieron a él, pero lo que quiso era darlo a los demás. Entonces, lo que yo pensé es que podríamos agradecer no solo a los que participaron en Adiera, sino a los que participaron en que Adiera fuera una realidad. Y entre estas personas, pues, por ejemplo, están Ana y Sebe, que en aquel momento estaban en Roche, no, antes. Estaban en Guayet, en Ávila. Estaban en Ávila. Y se acercaron a la Universidad Camilo José Cela, donde está Marta Redondo, que no ha podido venir por un problema familiar, y Leticia León, que ahora os comentará, y les pidieron que montaran un programa para mejorar la adherencia. Entonces ellas, como buenas investigadoras, dijeron, vamos a ver, yo te puedo montar un programa, porque lo puedo hacer, pero quizás sería más interesante si antes investigamos cuáles son los factores, hacemos un análisis de cómo mejorarlo, y luego, una vez que confirmamos que eso funciona, pues lo implantamos. Y al final, esa idea, que yo todavía me acuerdo, en la Camilo, allá donde Cristo dio las 3 voces, que les costaba comprarla, y dicen, pero es que no vamos a acabar nunca, y efectivamente se cambiaron de cada uno, en la industria farmacéutica se cambiaron a otra, pero aún así el proyecto ha ido poco a poco sacando sus fases. Y entonces, lo que empezamos en aquel momento, ¿en qué año estábamos? En el 2012, fue el estudio Activar. El estudio Activar, una de las partes que tenía, y aquí también formó parte Ruth López González, es una revisión sistemática
de cuáles eran los factores que mejoraban o empeoraban la adherencia. Y en concreto era con biológicos. Queríamos por centrar el tema, ¿no? Y la verdad es que eso nos dio muchísima experiencia, porque lo que vimos es que la gente investigaba de todo y todo salía. Como que todo tenía que ver, todo, absolutamente todo. Lo que pasa es que nuestras compis psicólogas, Marta y Leticia, decían que no van a ir por ahí los tiros, ¿no? Y entonces la siguiente parte fueron grupos focales que hicimos con reumatólogos y enfermeras y farmacéuticos y pacientes. Intentamos sacar cuáles eran los factores. Y yo recuerdo, yendo a Conartritis, que me decían, es que a mí, con que me den un teléfono, que yo sepa que yo voy a poder llamar, yo con eso hago lo que me diga el doctor. Y yo decía, ¿qué tiene que ver esto con la actividad de la enfermedad? Con todas esas cosas. Bueno, el caso es que Leti y Marta se empeñaron, sacamos adelante el Activar, y el Activar murió ahí porque desaparecieron los sponsors. Intentamos, ¿te acuerdas, María Jesús?, mandar lo que llamamos entonces cumbia, por aquello de, no me acuerdo por qué, era biológicos, cumplimiento de los biológicos. Intentamos mandar al FIS, pero en el FIS que no lo cogieron. Total, que de repente un día alguien en Roche dice, oye, que es que queríamos hacer un proyecto de adherencia. Digo, el que teníais, el Activar. Dice, ¿qué es eso? Esta era Liliana. Y Liliana, pues le dijimos, pero es que hay un proyecto muy chulo en Roche, muy chulo, en el que llegamos a descifrar exactamente qué es lo que había que preguntar. Tenemos hecho hasta el CRD de recogida de datos. Y nada, de ahí salió realmente el Adhiera, que nos va a contar luego María Jesús García de Llévenes, que fue quien al final lo terminó de diseñar, y el análisis, que es un análisis precioso, que nos va a contar. Pero ahí no acaba, porque claro, ahora la cosa sería, a todo esto, inciso, que la parte del Activar no se llegó a publicar, y eso es como una cosita, una espinita aquí, pero bueno, parón. Entonces, el Adhiera no se quedó ahí, sino que utilizando el Adhiera más las recomendaciones EULAR que salieron prácticamente a la vez, María Hijón de repente dice, me gustaría hacer un proyecto sobre adherencia, y entonces cuando ya me quedé flipada, porque digo, pero o sea, la gente va viniendo aquí para cerrar el circulito, ¿no? Entonces, María Hijón os va a contar qué es lo que pasó después del Adhiera, del Activar, del Adhiera y de todo eso, y hacia dónde vamos, ¿vale? Pues dicho esto, le voy a pasar la palabra a Leti para que nos cuente batallitas del Activar. Bueno, pues gracias, Loreto, y por invitarnos y por acordaros de nosotras, que es verdad que es un proyecto que hicimos hace un montón de años, pero que es un tema que no ha muerto para nosotras, que seguimos trabajando en él porque nos interesa mucho y porque, bueno, pues porque fue el origen de algo muy bueno que luego nos sirvió para pensar y para diseñar cosas, ¿no? Cada vez un poco más perfilando. Es verdad que aquí cuando empezamos a Activar estábamos muy verdes, empezamos a leer ahí, teníamos idea, teníamos contacto con pacientes, pero es verdad que nunca lo habíamos dejado todo como por escrito, ¿no? ¿Para qué empezamos este proyecto? Sobre todo para entender, ¿no?, lo que entendíamos por adherencia. Hasta ahora pues, lo teníamos así como un concepto, pero no habíamos estudiado pues, lo que era el cumplimiento, lo que era la persistencia, cómo se medía eso, cómo medía la gente la adherencia. Nos dimos cuenta de que no había muy buenas medidas entonces, y luego, pues eso, ¿cómo lo íbamos a mejorar? Porque si no conocíamos lo que se estaba haciendo, cómo eran los pacientes adherentes, ¿no? Entonces, bueno, es verdad que hicimos primero la revisión sistemática con Ruth, y pues eso nos sirvió sobre todo para leer, ¿no?, y para empaparnos un poco del concepto de lo que era la adherencia terapéutica, que hasta ahora pues, era para nosotros un poco abstracto, ¿no? Eso sí que lo dejamos por escrito y después nos pusimos con esa parte de los grupos focales, que la verdad que aprendimos un montón y también nos divertimos, y fue el principio de nuestros bolos por España, ¿no? La verdad que lo pasamos muy bien, también viajamos.
Hicimos 4 grupos grandes de reumatólogos, uno con los farmacéuticos, que también nos dio una perspectiva muy interesante que yo ahora estoy intentando también utilizar, ahora os contaré. Uno con las enfermeras, que la verdad que también son las que viven en primera persona lo que va a ser la adherencia, ¿no? y cómo mejorarla al final de los pacientes, y el grupo efectivamente de pacientes que nos dio una visión pues ya como un poco para cerrar todos estos factores que no conocíamos, ¿no? Porque conocíamos muchas veces lo que era un poco los no intencionales, esto del paciente se le olvida, el paciente no ha venido, el paciente no puede por lo que sea, pero todo lo que eran los factores así más intencionales de no confío mucho, no creo que me vaya bien, todas esas cosas, en realidad los profesionales como que no las hemos visto. Eso es, el paciente cierra la puerta de la consulta y cuando está detrás es cuando aparece eso, ¿no? O sea, bueno, he dicho que sí, pero no, ¿no? O voy a la farmacia y me dice el farmacéutico que eso es un veneno, o he leído en internet. Todo eso que pasaba después, pues no lo conocíamos y nos sirvió un poco para conocer nuevos factores que a veces nosotras mismas ni nos habíamos planteado que podían existir, y también para matizar lo que sí que habíamos leído en la revisión, pues por eso, ¿no? Lo que habéis dicho antes de puntualizarlo un pelín. Los factores demográficos pues, los recogimos, ¿no? Organizaditos, los factores clínicos que ya sabéis, pues también, los logísticos que nos parecen muy importantes y en eso también habrá que seguir trabajando. Y luego los psicológicos, que eran los que, bueno, a nosotras también nos interesaba mucho de cara a lo que hemos hecho después de diseñar cosas, ¿no? En otros proyectos derivados de este, ¿no? Nos dieron las ideas sobre que el paciente a veces no estaba motivado para cumplir tratamientos. Y da igual que fueran tratamientos biológicos, cualquier tipo de tratamiento. Y luego, pues, son un poco también su ansiedad frente a lo que van a ser los eventos adversos y todo eso, que es la otra parte que más nos interesa, ¿no? Del activar, entonces, surgieron, ¿no?, otras ideas y otros proyectos que hicimos juntos, que fueron sobre todo la idea de las decisiones compartidas, ¿no? Que si el paciente no había dicho que sí y no se había comprometido, pues entonces ya estábamos en un punto que no, que por mucho que tú intentes ser fuera adherente, eso no iba a funcionar. Y luego lo que era la entrevista motivacional, porque vimos que la motivación era un poco la chispa y que si el paciente no se le había encendido esa chispa de lo necesito, pues al final no cumplía, ¿no?, el tratamiento. Y por eso hicimos, ¿no?, todos estos proyectos que servían un poco también para formar a las personas que están trabajando con los pacientes en conocer un poco todas las variables psicológicas que están debajo, ¿no?, que muchas veces no tenemos en cuenta, pues a veces porque no las conocemos bien, lo que eran las emociones negativas asociadas a la enfermedad y al fallo terapéutico y al cambio de tratamiento, ¿no?, pues a todo lo que era eso. Y luego sensibilizar también con habilidades de comunicación de si lo estoy haciendo bien, si lo puedo mejorar de alguna manera, bueno, pues todo esto un poquito. Y en esta seguimos, ¿no? Nosotras para esto no paramos, ya nos conocéis, nos gusta investigar en nuestras 2 horas de tiempo libre que tenemos al mes y seguimos pues creando cosas. Y os he traído algunas de las cosas que estamos haciendo ahora pues para que las conozcáis, a ver si os parecen interesantes, y además porque en una pues queremos que os suméis, entonces pues en una de ellas es, bueno, pues como no podemos llegar a que todos los pacientes pues a lo mejor se beneficien de un apoyo psicológico, ¿no?, cuando reciben un diagnóstico de este tipo de enfermedad o tienen que cumplir un tratamiento, contactamos con una empresa que son ingenieros de Teleco, que hacen inteligencia artificial, que se llama Saturno Labs, y esto fue porque nos lo pidieron expresamente, en realidad no fueron los reumatólogos, fueron los oncólogos del hospital, y bueno, pues es una cosa que estamos haciendo con 5 hospitales de Madrid, el clínico es donde lo llevamos un poco, pero lo estamos haciendo con otros 4 hospitales grandes, ¿vale?, públicos, y lo que hicimos es hacer un chatbot. Bueno, primero lo que hicimos fue un cribado de emociones, porque en consulta esto de preguntar y hacer el hash es un poquito largo, y entonces hacíamos como 3 preguntas y lo validamos y lo publicamos en Psycho-Oncology, o sea, muy bien. Y luego lo que hacemos es que a todos los pacientes funcionan con un chatbot de seguimiento psicológico, entonces les va mandando esto y si el paciente está un poco nervioso, un poco preocupado, pues lo que hacen los psicólogos es que grabamos los audios para que en ese momento les salte pues
realiza esta meditación guiada de esa manera o hace esa actividad. ¿Vale? Toda esta información además de que el paciente puede chequear también su estado psicológico y recibir la ayuda, eso llega al médico, que en una plataforma va viendo si su paciente pues, está más deprimido, tiene ansiedad. O sea, nos parecía muy, muy importante en el campo de oncología, pero es una cosa que en el futuro también nos interesaría implementar en el campo de reuma, porque pensamos que bueno, es una pasada como lo hacen, ¿no? Y la otra cosa que estamos haciendo es desactivar el efecto nocebo, ¿vale? Es otro de los proyectos que hemos presentado ahora al Ministerio. Bueno, a ver si hay suerte y si no, pues lo seguiremos presentando hasta que nos lo den. Sobre todo ya más focalizado en lo que son las variables cognitivas, ¿no? Y lo que es el efecto nocebo, que nos dimos cuenta que tenía mucho peso en esto de la adherencia. Y este proyecto Néctar pues es el que he diseñado para el Ministerio y está Marta también conmigo. Y también hay otros psicólogos que se dedican más a la parte de psicología experimental. Ahora os voy a explicar por qué, que yo creo que va a dar un punto así novedoso a este campo. Y bueno, pues como nos decía que teníamos que pedir mucho dinero, pues hemos pedido una pro para que estéis también. Bueno, esto del efecto nocebo, pues sobre todo nos lo planteábamos porque veíamos como que las expectativas de los pacientes pues tenían mucho peso y sobre todo la expectativa negativa, ¿no? Y a veces es una cosa que ellos no pueden controlar, pero sí que es verdad que parece que es la interacción entre estos factores. Cómo es el paciente, ya hay algunos pacientes que ya lo traen de serie, cómo es el contexto, cómo se relaciona con los profesionales y cómo da y recibe la información. Como las dos segundas factores ya lo estábamos trabajando con la entrevista motivacional, la toma de decisiones, pues nos hemos centrado un poco más en el principio, ¿no? En cómo es el paciente y el contexto. Y bueno, pues esto, pues contaros un poquito que el efecto nocebo es una cosa que hay gente que está más predispuesta o no, que todos lo tenemos, está aquí, ¿no? En la corteza prefrontal ventromedial, y es la que regula el cambio de perspectiva, el ahora sí, ahora no, en las creencias y luego las expectativas, ¿no? Sobre todo el placebo y el nocebo, que es muy, muy importante ahí. Porque el nocebo, bueno, se activan, como veis, otras cosas que son diferentes al placebo. No es exactamente igual, funciona por otro lado, aunque esté situado en el mismo lugar, ¿no? Es el área que puede hacer, por ejemplo, anestesia, pero también cuando hablamos de piojos, ¿no? Cuando mis hijos dicen que hay piojos en el cole, pues el mundo ya, ¿no? Nos explica todo, si hablamos un rato de eso. Pues es el que hace también que al paciente piense que eso le puede dar náuseas si lo pone en el prospecto, ¿no? Que le puede sentar mal, que no le está cayendo bien, que está más cansado, ese tipo de cosas. Entonces funciona de otra manera, lo que hace es que las expectativas más el condicionamiento negativo que asocia a ese estímulo, pues hace que le produzca o un evento adverso, normalmente de los leves, no considerado grave, o una ineficacia, pues que piensa que no está siendo tan eficaz como debería, ¿no? El fármaco. Y esto, pues yo sobre todo lo empecé a investigar a raíz de los suites, ¿no? De los suites a biosimilares, porque claro, los pacientes decían que no era lo mismo, ¿no? Que no era lo mismo, bueno. ¿Se puede reducir el nocebo? Sí, sí se puede reducir el nocebo, en eso estamos, ¿no? Vamos a intentar trabajar y os voy a decir aquí algunas cosas que a mí sí me ocurren que pueden funcionar bien. Por ejemplo, hay varios cuestionarios ahora que sirven para preguntar al paciente, pero con un par de preguntas valdría, ¿qué tal suele tolerar los tratamientos? ¿No? Y si ha tenido que dejar algún fármaco, y ya con eso sabes un poco a quién tienes delante. ¿Vale? O sea que con un par de preguntas habría que ver qué paciente tienes delante, si es un paciente altamente sensible. Luego las expectativas que trae, porque claro, si le hemos dicho que esto le va y luego no, pues ya eso es un error nuestro. Y luego cómo percibe el tratamiento. ¿Vale? Y eso es muy importante y sobre eso hay que funcionar más con el marketing. ¿Vale? Si cree que es eficaz y luego si cree que es seguro y luego si cree que estás poniendo algo bueno, que ese ha sido el problema de los biosimilares en muchos casos. Luego con el manejo de entrevista motivacional que ya estamos haciendo y el contexto, pues en la medida de nuestras posibilidades. Ahora veremos que todo se puede hacer. Sí que sabemos que las mujeres somos más propensas al nocebo porque tenemos más ansiedad anticipatoria, entonces suele ser un poco más complicado trabajar con las mujeres y también con algunos rasgos de personalidad, eso sí que lo hemos visto ya, como es el neuroticismo o las personas que son más pesimistas, que siempre tienen expectativa más negativa. Vale, esto era un ejemplo que os he querido traer sobre que el aspecto importa y la sensación también. Entonces, hay que tener un cuidado especial con pacientes, por ejemplo, que ya eran clásicos, estaban
con su fármaco biológico X, imaginaros, y ahora les han cambiado al biosimilar. Y el biosimilar tiene una pinta más cutre, ¿vale? Peor. Esto tiene que ver, pues como veis aquí os he puesto a la derecha los más cutres. Los más cutres y abajo son los que ponemos nosotros, ¿vale? Bueno, nuestra farmacia. Se ve, es sobre todo porque se ve el muelle, se ve la aguja, y esos pacientes que ya simplemente porque se vea no les gusta ver la aguja y demás. En los anteriores no se veía, ¿vale? Y eso es una cosa de marketing puro y duro, pero que es muy importante, ¿vale? Y luego también la sensación, y eso quiere decir, me refiero a que se han quejado, ¿vale?, de que vuelven a llevar citratos, una cosa que les quitaron en los fármacos buenos, según ellos, y ahora vuelven a llevar y entonces se escuece y entonces no lo quieren porque esto sí les duele. Entonces, bueno, es una cosa como que se puede cuidar, acaban de aprobar ahora el día 10 el Irimod sin citrato, pero bueno, están como poniéndose las pilas porque si no ven que los pacientes no los quieren. Es una cosa que parece que no, pero sí. Los que tienen una pinta como más de caros, ¿vale? Sobre todo color azul, y no se ve, por ejemplo, pues eso, no son transparentes y ¿no? Se han gastado con más dinero, entonces el paciente lo ve como más sofisticado, que va a funcionar mejor, ¿vale? Y sin embargo, lo genérico, cuando compramos en la farmacia cosas naranjas, eso es más barato, ¿vale? Y luego el contexto, pues en las medidas de nuestras posibilidades. He puesto aquí un contexto a la derecha, pues mucho más fashion y cuidado, pues como este donde estamos aquí. Y luego las consultas de reuma que suelen ser así, ¿vale? Cortinillas, sin luz natural, todo pegado, más feo, ¿no? Esto es lo que tenemos. Pero decir, bueno, es que claro, en la seguridad social pues tenemos lo que tenemos, no hacemos nuestra decoración. Mentira, porque fijaros nuestros compañeros del Marañón, el lavado de cara le han hecho ellos, ¿vale? Que al final, veis, el suelo es el mismo, las paredes también, pero con estos pósters que pone aquí, análisis complete, search. La gente cree que está en un sitio de fiar, ¿vale? Bien, serio. Parece que no, pero sí. Un buen contexto mejora mucho la expectativa, ¿no? La expectativa sobre los profesionales que trabajan ahí, pero también sobre que a mí me van a poner aquí tratamientos muy eficaces. Fijaros aquí en este hospital de día, ¿eh? Y también que el fármaco va a ser más seguro, esto está cuidado, limpio. Esto es nuestro hospital de día, arriba a la izquierda, el del clínico, pues que sigue pues, como siempre, pero abajo, pues veis el del Marañón con su póster científico y también sus mesas para rellenar los prompts ahí y aprovechamos 2 por 1, ¿vale? Y el paciente está entretenido y luego ya a la derecha, pues ya tenemos le han dado el premio, el de Ramón y Cajal, que han puesto su tele individual, bueno, esto de lujo, ¿no? Le ha hecho un lavado de cara, pero es que a poco que hagamos eso va a impactar mucho en lo que el paciente está viendo, ¿vale? Luego ya, pues nada, como contaros que al final las expectativas del tratamiento eran, ¿no? En este estudio súper interesante, que me gustó mucho, que el miedo a los eventos adversos, pues era, pues ya lo veis aquí, una de las cosas que más iba a predecir un mal resultado, ¿no? En el DAS28. Y que se puede comunicar los eventos adversos pues, de una manera un poco más positiva, ¿vale? Con un lenguaje que sea así muy gráfico y un poco pues al revés, en vez de decir 12% de la gente en rojo va a tener náuseas, pues no, casi todos, mira, casi nadie tiene náuseas, ¿no? Entonces, todas estas personas no tenían, ¿vale? Como solamente le pasó a muy poca gente. Y luego utilizar, pues si hay vídeos de cómo la gente los han hecho también ya, los laboratorios, la industria ha hecho vídeos de cómo los pacientes manejan los eventos adversos o un servicio de apoyo, sobre todo para aquellos sitios que a lo mejor no tienen tan fácil la consulta de enfermería o demás, pues que les den, ¿no? Los servicios de apoyo. Y bueno, pues nada, solamente contaros que al final que los fármacos, ¿no? Que la industria pues, se ponga las pilas y mejore también el diseño, ¿no? De los fármacos y que nosotros cuidemos un poco también el entorno, ¿no? Nosotros y la industria en general y que ajustemos luego bien las expectativas de los pacientes, pues hace que al final intentemos que haya menos efecto nocebo y por eso es un poco por lo que nos ha interesado estudiar esto, porque queremos seguir pues, mejorando la adherencia y el resultado clínico. Y nada, muchas gracias. Pues oye, súper interesante. Has contado el activar, pero mucho más. Bueno, pues ahora vamos a ir a la chicha de la jornada de hoy, que es la presentación de la Adviera,
que nos va a contar nuestra compañera Jesús García de Llévenes. A ver. Bueno, pues a mí me toca contaros un poco la diera. Intentaré hacerlo de la mejor manera posible porque es un análisis un poquito complejo, pero yo estoy de acuerdo con Loreto en que a mí me parece que es un estudio muy bonito y creo que el análisis también fue, para mí por lo menos, fue muy bonito. Y ahora, ¿por qué no se me está? Bueno, no te preocupes. No. ¿Qué pasa bien? Espera. Sí, ahora. Bueno, vamos a empezar con los antecedentes. Y bueno, lo primero era un poco definir qué consideramos falta de adherencia y realmente, bueno, pues podemos definirlo como la conducta del paciente que no se corresponde con la prescripción que ha acordado con su médico, ¿no? Entonces, bueno, el problema de la adherencia es que es un proceso o un fenómeno muy, muy común en las enfermedades crónicas. Hay un informe de la OMS que dice que hasta el 50% de los pacientes con enfermedades crónicas son no adherentes y que lógicamente pues tiene un impacto muy grave, muy importante en la eficacia terapéutica y también en el costo sanitario. Además de la definición, bueno, pues también venimos de lo que ha contado Leticia, ¿no? Que ya se había hecho un estudio previo muy extenso sobre cuáles eran los posibles determinantes de la adherencia, es decir, las barreras y los factores que podían estar explicando, podrían explicar este fenómeno, y entre ellos, bueno, pues había tanto datos sociodemográficos como características del paciente, y no tanto clínicas, sino como todo aquello que está relacionado con las creencias y las actitudes que tiene el paciente respecto a la medicación crónica. También tiene que ver con el tipo de enfermedad y los tratamientos que se prescriben, la relación médico-paciente, que es muy importante, y la relación también con el entorno social y asistencial. O sea, nosotros ya partíamos de todos los resultados de la actividad para poder plantear esto. Es lógico que si nosotros conocemos todos estos factores, podríamos desarrollar estrategias de intervención que fueran eficaces para mejorar la adherencia de los pacientes. Bien. El problema que tenemos con los estudios de adherencia, o que cuando empezamos a diseñar este proyecto teníamos, era que hay muchísima variabilidad y mucha confusión en cuanto a la definición de la adherencia, la terminología y la medición. O sea, ni hay una definición patrón oro, ni hay una terminología que todo el mundo coincida, porque unos hablan de adherencia, otros hablan de cumplimiento, otros hablan de persistencia. O sea, hay multitud de términos, y con la medición pasa lo mismo. Hay muchas herramientas, unas son mejores que otras, pero no hay una sola herramienta que se pueda considerar un patrón oro y como buen estándar de medición de la adherencia. Ese era un primer problema que teníamos. Un segundo problema es que los estudios que se habían realizado sobre la adherencia, que había muchos, se centraban fundamentalmente en los determinantes del paciente. Es decir, que toda la, entre comillas, culpa de la no adherencia del tratamiento se la achacaba al paciente. Y eso pensábamos que era un error, sobre todo viendo lo que habíamos visto con el mercado. Entonces, había que tener en cuenta otra serie de parámetros que tenían que ver pues, con los profesionales y también con el propio sistema. Y eso no solo en la adherencia, yo creo que es una cosa que nos pasa mucho, que siempre tendemos a utilizar solo determinantes del paciente y no miramos otros niveles. Por lo tanto, no habíamos encontrado ningún estudio en el que se hubiera hecho un análisis de la contribución combinada de factores que estaban situados en diferentes niveles del proceso de la adherencia, del proceso social, ¿no? Y que, bueno, esos tres niveles fundamentales eran el paciente, que era lo que ya se había estudiado hasta entonces, el médico y el sistema. Entonces, los objetivos de la tierra con todos estos antecedentes eran, primero, estimar la prevalencia y la adherencia, que definimos en base a una puntuación del CQR de mayor al 60%, o sea, nuestra definición operativa de la adherencia. Después era, el segundo objetivo era estudiar la asociación entre la adherencia y los factores tanto del paciente
factores tanto sociodemográficos como clínicos, psicológicos y logísticos, pero también del nivel por encima del paciente, que es el médico, con determinantes del médico que tengan que ver con aspectos clínicos, psicológicos y también logísticos. Y una tercera pata de los objetivos será evaluar la concordancia entre distintas medidas. En cuanto a los métodos, bueno, pues, se utilizó un diseño en estudio longitudinal prospectivo de 6 meses de duración, con 2 visitas, una visita basal en la que se midieron fundamentalmente todas las características basales que podían actuar como predictores de la adherencia, y en la visita de seguimiento a los 6 meses fue cuando se midió la adherencia. La población fueron pacientes de artritis reumatoide atendidos en centros asistenciales de nivel secundario o terciario, y se utilizó un muestreo de centros estratificados por la variabilidad que nos interesaba, fundamentalmente centros grandes versus centros a nivel provincial, y para los pacientes se utilizó un muestreo sistemático estratificado por el tipo de tratamientos. FAMES en primera línea, en segunda línea o fármacos. Y como variable principal, bueno, pues se utilizó una definición de adherencia a los 6 meses, en base, ya lo he dicho antes, pero bueno, lo repito, una puntuación de 9,80 en el cuestionario de cumplimiento de reumatología, que es un cuestionario de adherencia específico para enfermos reumáticos, y la escala de adherencia a la medicina. Además de eso, también se recogió en el estudio la tasa de posesión de medicamentos, el MPR, que es también una medida de adherencia que se utiliza bastante, y la escala de medicamentos. En cuanto a las variables explicativas, se recogieron a 2 niveles, a nivel del paciente y a nivel del médico. Estaban relacionadas tanto con factores sociodemográficos y de estilo de vida como psicológicos, como por ejemplo el cuestionario de creencias sobre la medicación, también mediciones de la ansiedad y depresión y de la apoyo social del paciente. En cuanto a las características clínicas, bueno, se recogió la duración y la actividad de la enfermedad, el tratamiento actual y los previos, la polimedicación y el impacto de la enfermedad mediante el cuestionario CAE. Variables relacionadas con el tratamiento, como la fisiología, la vía de administración y el tipo de fármaco. También se recogieron variables de la relación médico-paciente, fundamentalmente la confianza del paciente en el médico y en el tratamiento, que el tratamiento hubiera sido consensuado con el paciente, y el tipo, o sea, cómo valoraba tanto el paciente como el médico la información que se le suministraba al paciente. Y además se recogieron una serie de variables logísticas que tenían que ver con la accesibilidad al fármaco, con el acceso del paciente al profesional sanitario y con la disponibilidad de un hospital. Bueno, en cuanto al análisis estadístico, bueno, se hizo lo de siempre. Primero se hizo una descripción tanto de los centros participantes como de la muestra del estudio, mediante medidas de tendencia central y de dispersión para las variables cuantitativas y tablas de frecuencia y distribución de porcentajes para las variables categóricas o cualitativas. Después se compararon, se hizo una comparación de las características basales por los 3 grupos de tipo de tratamiento, FAMES en primera, segunda línea y biológicos, y se utilizaron contrastes de hipótesis paramétricos y no paramétricos en función de la distribución de las variables. Se calculó la prevalencia de la adherencia y el intervalo de confianza en un 25%. Y por último, se estudiaron los determinantes de adherencia mediante un análisis de la asociación entre los determinantes basales y la adherencia a los 6 meses, y se realizó un análisis trivariante de regresión logística en el que la variable dependiente era la adherencia a los 6 meses y la variable independiente eran todas aquellas variables que se habían recogido en la visita basal del médico y del paciente. Bien. En cuanto a los resultados, bueno, pues participaron 10 hospitales que reclutaron un total de 180 pacientes. Todos tenían enfermera asociada al servicio de reumatología. La posibilidad de elegir hora para recoger el fármaco la tenían el 62% de los pacientes, y la de elegir hora para tener su tratamiento el 50%. Había hospital de día compartido en el 86% de los centros.
el número de camas en el hospital de día era de 6,7 más o menos 5,6 y no encontramos variabilidad importante entre todos los centros que participaron en el estudio. Esta es una tabla del artículo de los factores basales, tanto del total de la muestra como del grupo de tratamiento, en el que se ve que no hay prácticamente diferencias entre los tres grupos, solamente aquí en el RAI. Y bueno, pues es una muestra que está formada por pacientes con baja actividad, con un recuento articular, una mediana de 0 articulaciones, una oxigenación de 18, una proteína C de 0,4 miligramos por litro, un DAS 28 de 2,32 y un tiempo de evolución más o menos de 10 años, 11 años. No se me ocurre así cosas más importantes, pero bueno, el 18% estaba tomando AINES y el 39% tomaba también esteroides. Estos son la descripción de los factores basales que estaban relacionados, o sea, que medían la relación médico-paciente y los factores psicosociales. Entonces, bueno, pues en la relación médico-paciente, en una escala de 0 a 10, tenían una puntuación de 9 sobre la accesibilidad al reumatólogo, la confianza en el reumatólogo, que estaba muy valorada, la confianza del paciente en el médico, un 8,4. El tiempo de visita se consideraba adecuado, un 94,8%, y el acceso a los profesionales, en caso de dudas, también era muy elevado. Había un 18% de pacientes con problemas de ansiedad y depresión, y el apoyo social pues estaba alrededor de 9 en una escala de 0 años. Esta tabla es la tabla que recoge la prevalencia de adherencia, que fue del 59,1% en un intervalo de 8,1 y 71,8, con la definición operativa que decidimos utilizar, una puntuación superior a 80 en el CQR de la escala RAM. Y bueno, la prevalencia de adherencia es ligeramente mayor en los FAM de segunda línea y en los biológicos que en los de primera. Y esas son las determinaciones de los otros cuestionarios que también debemos utilizar, el CQR y el FAM. Aunque nuestra variable dependiente era esta, al final. Bueno, estos son los resultados del análisis bivariante de predictores que hicimos con regresión logística. Y lo que me interesa resaltar son que fundamentalmente estaban relacionados con el tipo de tratamiento, el tratamiento actual que recibe el paciente con un ratio de 3,1 para los FAM de segunda línea y de 2,4 para los biológicos. El hecho de recibir tratamiento dentro del hospital, en el hospital, también aumentaba mucho la adherencia, también los FAME y el tener un tratamiento consensuado con el paciente, un ratio de 2,9. En cuanto a la relación médico-paciente, lo más importante era la confianza del paciente en el médico, que casi duplicaba la probabilidad de adherencia con un ratio de 1,71 muy significativo, y también el que el paciente recibiera una información adecuada sobre la eficacia del compuesto que se le había dado con un ratio de 95, y sobre todo que esa información estuviera adaptada a sus necesidades. Y el ratio aquí era de 1,30. Esto era la valoración que hacía el paciente de la información que le habían dado, y esta era la valoración que hacía el médico. Y se volvían a repetir un poco el mismo patrón. Intervenía mucho, según el médico, la información sobre la eficacia y sobre la toxicidad. La toxicidad en el paciente, curiosamente, no tenía ningún papel. También era un determinante muy claro de adherencia en el análisis bivariante el acceso del paciente a los profesionales sanitarios en el caso de que tuviese alguna duda, y el sentir o sea, que estaba recibiendo, o sea, que recibir la medicación era como sentirse como un privilegio, ¿no? Y esto multiplicaba por 3 la probabilidad de adherencia. Bien, hasta aquí el análisis bivariante. Y ahora empieza un poco lo que es la dificultad de este estudio, ¿no? Y es que, claro, nosotros teníamos la hipótesis que teníamos en el estudio, es que la adherencia estaba mediada tanto
factores del paciente, que era lo que se había hecho hasta ahora, como otros factores que no son del paciente, sino que podríamos llamar estructurales y que tienen que ver, pues eso, con el médico, con el centro o con la relación médico-paciente. Es decir, que la adherencia es un fenómeno, yo creo que como muchos otros fenómenos que hay en salud, en el que intervienen factores que actúan a distintos niveles. Un nivel es el paciente, que es donde solemos cargar siempre las cintas, pero hay otro nivel por encima del paciente que es el médico. Es decir, que nuestros datos tenían una estructura jerárquica, porque habíamos decidido recogerlos así, o sea, que habíamos recogido datos que estaban a nivel del paciente y a nivel del médico, y no solo del paciente como eran los estudios de adherencia que habíamos visto publicados previamente. Es decir, que teníamos dos niveles de relación. Uno era el paciente y otro era el médico. Por tanto, las observaciones individuales de los pacientes de forma natural están anidadas, y están anidadas en cada médico. Es decir, que estos 5 pacientes los ve el médico 1, estos 5 pacientes los ve otro médico y estos 5 pacientes los ve otro médico. Es decir, que hay una estructura jerárquica. Los datos no son independientes, sino que estos pacientes tienen algún tipo de dependencia entre ellos que tiene que ver con este médico, y estos con este, y estos con este, pero además entre ellos también hay diferencias. Bueno, esto es lo mismo. El primer nivel sería el paciente, el segundo nivel sería el médico y el tercer nivel sería el centro, aunque nosotros nos quedamos con los dos primeros. ¿Cuáles son las consecuencias que tiene a nivel de estadística la estructura, este tipo de estructura de datos? Las variables explicativas, es decir, los determinantes, los predictores, los factores que nos van a explicar la adherencia, están a nivel del individuo, pero también hay factores predictores que están por encima del individuo y, por tanto, no podemos utilizar un modelo de regresión habitual que está hecho para un solo nivel, para los pacientes solo. Por lo tanto, no podíamos utilizar un modelo de regresión logística como el que habíamos utilizado en el análisis de datos. Bueno, esta parte es un poco aburrida, pero no me toca explicarla y así es. Entonces, bueno, esto hace que las observaciones no sean independientes porque hay un efecto grupo. El efecto grupo es el médico. O sea, los pacientes están agrupados en médicos. Por lo tanto, vamos a tener variabilidad dentro de los pacientes, intragrupo, que son los pacientes, pero también vamos a tener variabilidad entre los grupos, entre los médicos. Y esta falta de independencia hace que no podamos utilizar los supuestos habituales de los modelos de regresión. No podemos hacer regresión habitual porque cuanto mayor sea la variabilidad, vamos a cometer un grado de error mayor y al tratar los datos como si fueran observaciones independientes, lo que estamos haciendo es que los contrastes estadísticos no van a ser fiables. Por tanto, vamos a cometer mucho riesgo, vamos a aumentar mucho el riesgo de cometer errores de tipo alfa y vamos a rechazar hipótesis nulas cuando sean ciertas. Es decir, vamos a tener mucho. Bien, pues con esta ensalada que teníamos de datos, decidimos que lo que teníamos que hacer era utilizar unos modelos de regresión que se llaman regresión multinivel, que nos permiten cuantificar la varianza, la variabilidad tanto en el nivel individual, que en este caso era el paciente, como en los niveles de agregación superiores en el médico. Y estos modelos lo que hacen es que tienen en cuenta la correlación que hay entre los pacientes que son atendidos por el mismo médico y, por tanto, tienen en cuenta la naturaleza jerárquica o anidada del médico. ¿Cuál es la variable dependiente? Pues la variable dependiente va a seguir siendo la adherencia tal como la habíamos definido en el diseño del estudio, y vamos a utilizar una regresión logística multinivel en el que el primer nivel va a ser el paciente y vamos a meter en este modelo todos los factores o las variables que son del paciente, y además vamos a meter en el modelo un segundo nivel que va a ser el médico, y ahí vamos a meter los factores del grupo o las variables del médico. El grupo es. ¿Estos modelos cómo se hacen? Bueno, pues se hacen así de forma muy resumida. Se hacen 3 modelos. Primero se hace un modelo que llamamos nulo, que no tiene ninguna variable explicativa. Por eso se llama modelo nulo, y que lo que nos mide es la variabilidad del grupo, la variabilidad de los médicos. Después hacemos un primer modelo, o un segundo, pero bueno, se llama modelo 1, que lo que intenta explicar es la relación que hay entre la variable dependiente, es decir, la adherencia, y las variables del nivel individual, del nivel 1, es decir, los pacientes. Aquí vamos a ver los predictores de la adherencia que dependen solo de los pacientes,
Y el modelo 2, lo que vamos a hacer es evaluar el nivel de agregación superior, es decir, el efecto grupo o del médico sobre la adherencia, pero con la ventaja de que esto nos va a permitir medir el efecto de las variables del médico controlando el efecto de las variables del paciente. Bueno, no sé si se entiende bien, pero yo creo que aquí en la tabla se está entendiendo bien. Este es el modelo 1, estos ya son los resultados del artículo del análisis multinivel. Y como veis, pone, bueno, el título de la tabla es análisis multinivel, predictores de adherencia del paciente y del médico. Nos están midiendo ya los dos. Entonces, en el primer modelo, que es el del paciente, lo que veíamos es que las variables predictoras o que explicaban la adherencia eran fundamentalmente el tratamiento consensuado con el médico. Fijaros en los ratios que tiene de 4,32, súper significativo, con una P de 0,008. La adaptación de la información que el paciente percibe a sus necesidades, o sea, el paciente percibe que la información que se le ha dado está adaptada a sus necesidades, con unos ratios bajitos, pero aún así de 1,44, y el hecho de que el tratamiento se administre a nivel hospitalario, ¿vale? Con unos ratios de 2,54 y una P de 0,030. Curiosamente, el gas no tenía efecto en la adherencia de los pacientes. Unos ratios de 1,20 con una P fuera de la significación estadística. Cuando nosotros metimos en el modelo 2, el modelo 2 mete todas estas variables que ya teníamos aquí del paciente más las del médico. Entonces vimos que en los ratios del tratamiento consensuado bajaba un pelín, pero seguía siendo de 4,29. La adaptación de la información que el paciente percibe como adaptada a sus necesidades se mantiene significativa, y esta baja, o sea, en los ratios, no, estaba, pero aquí no era significativo y aquí sí, 0,60. Bueno, el DAS sigue sin tener efecto, y en cuanto a las variables del médico, entran todas estas variables que están relacionadas con el tratamiento. Es decir, los FAME, la segunda línea de FAME con respecto a la primera, unos ratios de 4,72, los biológicos, la información sobre la eficacia y el recibir AINES. Lo que es muy sorprendente y lo que a nosotros nos sorprendió mucho es que el determinante más importante en el tratamiento es el tratamiento consensuado con el médico. Eso nos pareció muy sorprendente y eso era independiente del gas del paciente. ¿Vale? Bueno, pues como conclusiones, la hipótesis de la copartida nos era que la adherencia está influenciada por factores psicológicos, comunicacionales y logísticos en mayor medida que por las características sociodemográficas y clínicas de los pacientes, que era lo que se sabía hasta más o menos hasta ese momento, o la mayoría de los estudios que se habían hecho en pacientes. Los determinantes de la adherencia al tratamiento que nosotros hemos encontrado del paciente están fundamentalmente derivados de la relación médico-paciente y no de las características de la enfermedad, es decir, el tratamiento consensuado con el paciente con un ratio que a mí me parece brutal, y la información sobre la posibilidad de adaptar el tratamiento a las necesidades del paciente también muy significativo. Y en cuanto a los factores del médico, lo que más importa para la adherencia es el tipo de tratamiento que recibe, los FAME de segunda línea respecto a la primera, unos ratios de 5,22 y los biológicos, y fundamental la confianza del paciente en unos ratios de 5. Y en estos modelos lo que vimos es que la adherencia era independiente de la actividad de la enfermedad y también del tiempo de seguimiento, porque aunque el tiempo de seguimiento era de 6 meses, encontramos que había muchísima variabilidad en los tiempos que habían tenido en ese momento. Y bueno, pues nada más. Que no me extraña que le dieran un premio al es que es súper chulo, ¿eh? Y bueno, hemos estado viendo revisión sistemática, investigación cualitativa, análisis multinivel de muy alto nivel. Y ahora, ¿qué es lo que ha pasado? Pues que estas cosas de la Diera están reutilizando en
otro proyecto que nos va a contar ahora María Hijón, que es el proyecto Educar. A ver, aquí estamos. Pues nada, muchas gracias. Bueno, yo soy María Hijón, que trabajo ahora en el Hospital de la Princesa. Muchas gracias por invitarme a participar en esta reunión y concederme unos minutos para hablar del Educar, que tampoco quiero extenderme mucho, porque la verdad que yo creo que con todo lo que se ha venido comentando, pues ya casi que todos somos expertos ya en adherencia aquí. Pero vamos, que bueno, yo empecé a leer sobre adherencia pues allá por 2017, a raíz de un pequeño estudio que estábamos haciendo en el hospital donde yo trabajaba entonces, el Hospital Gómez Ulla. Y bueno, como va quedando claro, pues la adherencia es un fenómeno difícil de definir, difícil de medir y por tanto difícil de estudiar. Es bastante complejo y la verdad que me parecía muy interesante. Un poco todos los estudios se la dieran, la activar, han intentado dar respuesta a la primera pregunta que nos surge, que es ¿por qué no son adherentes nuestros pacientes? ¿No? O sea, además parece que hay sobrada evidencia de que un paciente que no es adherente va a ir peor con su enfermedad y además esto también tiene un impacto, ¿no?, en el sistema sanitario, en los costes, etcétera. Y bueno, y si hay algo que se puede hacer para mejorar este problema de la adherencia. Hablé con Loreto porque vi que estaba muy metida con el Adiera y bueno, contacté con ella en plan, oye, pues si estáis haciendo algo en adherencia, pues yo me ofrezco a participar, un poco pensando en participar en el Adiera, pero me dijo Loreto que eso ya estaba completamente vamos, ya cerrado y me dijo, pero mira, lo que queremos hacer ahora es la segunda parte, que es con toda la información que vamos a tener, hacer algo que sea práctico. Y digo, vale, pues cuenta conmigo y nos ponemos a ello. Entonces, bueno, pues revisando un poco lo que ya había hasta ese momento, porque bueno, sí que ha habido estudios y sí que ha habido más gente con ganas de hacer intervenciones e iniciativas para mejorar la adherencia terapéutica, pues vimos que bueno, todos estos factores que están implicados en la adherencia, algunos pueden ser modificables, fundamentalmente todos aquellos que son propios del paciente, todos los factores psicológicos, etcétera. Y por ello se han desarrollado fundamentalmente 4 tipos de intervenciones: educacionales, conductuales, cognitivo-conductuales y multicomponente, que son aquellas que mezclan un poco características de los otros 3 tipos. Y sobre todo, casi todos estos tipos de intervenciones lo que tienen en común y que es un requisito fundamental es la educación del paciente. Al final es como la base para todas ellas. Parece que lo que hay hasta ahora en la literatura indica pues, que las multicomponentes podrían tener un poquito más de eficacia que el resto, pero es muy difícil de evaluar porque son metodologías muy diferentes, estudios muy diferentes, poblaciones muy diferentes, entonces es muy difícil compararlas. Sí que vimos que había algunas limitaciones que eran comunes a casi todos los estudios que intentan desarrollar estrategias de intervención, y es que en general van dirigidos a mejorar la adherencia a fármacos y tenemos que recomendar que la adherencia va dirigida en general a cualquier recomendación que hagamos en la consulta, también recomendaciones dietéticas, de hábitos de vida saludable, ejercicio, etcétera. Casi todos los estudios están dirigidos a evaluar cómo influye esto en la adherencia, pero nos faltan datos para saber cómo impactan más allá. Es decir, mejoramos la calidad de vida del paciente, mejoramos el control de la enfermedad, mejoramos la actividad que tiene la enfermedad. Y luego, muy importante, que no tenemos estudios hechos en nuestro medio, ¿no? Que cada sistema sanitario tiene sus propias características y lo que es aplicable en un país puede no ser aplicable en otro. Además, en 2020, EULAR hizo una revisión sistemática de la literatura basándose en todos los estudios que hay hasta ahora, con los puntos fundamentales que hay que tener en cuenta para hacer screening, prevención y manejo de lo que es la adherencia terapéutica en los pacientes con enfermedades reumáticas. Y esa revisión sistemática dio lugar a unas recomendaciones EULAR, que voy a resumir muy brevemente a continuación. Fundamentalmente que todos los profesionales de la salud, no solo el reumatólogo, sino que esto también implica al enfermero, al farmacéutico hospitalario, todos los que participen en el manejo del paciente con enfermedad reumática, deberían de promover la adherencia terapéutica, que además es fundamental que exista una comunicación eficaz entre el profesional sanitario y el paciente para que pueda darse la adherencia.
Tenemos que tener en cuenta que cada paciente tiene su propia problemática, o sea, que hay que individualizar, no podemos aplicar generalidad, o sea, no podemos generalizar. Debemos de tener en cuenta, en este sentido, cuáles son los objetivos y las preferencias individuales de cada paciente, y todas las personas con enfermedades reumáticas deberían de tener acceso a una educación sanitaria. Además, deberíamos de discutir de forma regular en la consulta la adherencia terapéutica con el paciente. Debemos de tener una actitud proactiva en este sentido, sobre todo en aquellos pacientes que vemos que no alcanzan los objetivos terapéuticos, pues debemos de plantear preguntas abiertas que faciliten una comunicación fluida con el paciente, explorar qué pacientes pueden estar influyendo negativamente en la falta de adherencia, conjuntamente con el paciente adaptar el enfoque para poder superar esas potenciales barreras que hayamos identificado, e incluso en aquellos pacientes que sea necesario poner a su disposición intervenciones específicas para poder promover la adherencia terapéutica. Entonces, bueno, pues todo esto suena fenomenal, pero como pasa muchas veces con las guías, pues hay un poco lo que nos falta es la implementación, o sea, cómo llevamos esto a la práctica clínica. Tenemos ya un montón de estudios muy potentes, muy buenos como la DIRA, que nos han indicado qué es lo que hay que trabajar. Tenemos las guías EULAR que nos indican un poco por dónde debemos ir, pero nos faltaba un poco el cómo hacerlo a nivel práctico. Y bueno, pues eso es lo que estamos intentando con el proyecto. Queremos desarrollar y evaluar una estrategia para mejorar la adherencia terapéutica de los pacientes con artritis reumatoide que sea adaptada al medio en el que trabajamos, a nuestro sistema sanitario, a nuestras consultas, y que tenga en cuenta las recomendaciones EULAR que acabamos de ver. El objetivo principal es desarrollar una estrategia que sea multicomponente, por lo que hemos visto que parece que tiene más evidencia de funcionar. Pero esta estrategia lo que queremos es aplicarlo a los profesionales sanitarios para de esta manera mejorar la comunicación que tenemos con los pacientes y mejorar la adherencia a los tratamientos. Además, como objetivos secundarios, pues queremos evaluar qué impacto tiene esta estrategia sobre el grado de actividad de la enfermedad, la adopción de hábitos de vida saludables, sobre los factores de riesgo cardiovascular, la calidad de vida y el grado de satisfacción del paciente. Entonces, para ello, lo que se desarrolló un proyecto en distintas fases. La primera es el diseño de la estrategia, que esta fase ya finalizó con un panel multidisciplinar. Luego sería la fase del estudio de intervención, que es en la que nos encontramos ahora mismo. Y luego, cuando ya finalizara esa fase, pues hacer un análisis de barrera para documentar qué dificultades han encontrado los distintos centros para poder utilizar la herramienta. La primera parte, el diseño de la herramienta, lo hizo un comité multidisciplinar en el que estaban reumatólogos, enfermeros implicados en el cuidado de pacientes de forma habitual en consultas de reumatología, psicólogos, pacientes con artritis reumatoide, un farmacéutico hospitalario y una diseñadora gráfica. Que mediante técnicas de consenso, pues entre julio y diciembre de 2021 desarrollaron lo que es la estrategia, que fundamentalmente son materiales audiovisuales y bibliografía clave, que están todos comprendidos en una misma página web y que van dirigidos tanto al paciente para educarle sobre su enfermedad, sobre los tratamientos, como al profesional sanitario para educarle en lo que es comunicación eficaz y luego también facilitarle herramientas y materiales que pueda utilizar en la consulta para explicar de forma más fácil al paciente pues todo lo que es el tratamiento, etc. También recordatorios, calendarios para que el paciente recuerde sus citas, sus fármacos, una serie de materiales. Entonces, se ofrecieron 15 centros a participar en el estudio, fundamentalmente son centros públicos o privados de todo el territorio nacional y el único requisito es que tuvieran una enfermera en la consulta de reumatología. Fueron aleatorizados estos centros y 8 centros cayeron en la rama de intervención y 7 en la de control. Entonces, los que han caído en la rama de intervención tienen acceso a la página web y han recibido una formación sobre los materiales y sobre cómo utilizarlos, etc. Y los que han caído en el centro control pues tienen que hacer todo como ellos harían habitualmente, informando en las consultas como lo hacen siempre. Al final, pues tocaban más o menos unos 10 pacientes con artritis reumatoide por centro en el brazo de intervención y en el de control, como eran
centro menos pues entre 11 y 12 pacientes dependiendo del centro. Son pacientes con artritis reumatoide que lleven menos de 2 años de evolución, por homogeneizar un poco la población, centrándonos en pacientes que sean de reciente diagnóstico, que a lo mejor no tienen, no están tan influenciados por sus propias experiencias personales, ya con distintos fármacos, con reacciones adversas a fármacos, sino que a lo mejor es una población más naif, por así decir, y que sean mayores de edad. Y bueno, lo que se hace es una visita basal y una visita a los 6 meses, y en ambas pues se recogen tanto la variable principal, que es la adherencia, como todos los endpoints secundarios. Y bueno, pues en ello estamos. Ahora estaríamos terminando ya con las visitas basales y dentro de poco pues empezaría la visita de 6 meses. Así que miramos. Gracias. Pues nada, pues muchísimas gracias a las tres. Nada, simplemente muchísimas gracias a todas las que habéis venido aquí. Esto es un tema muy femenino, el de la adherencia. Muchas gracias a los que estáis ahí y los que vais a oírlo después. Y muchas gracias a todos los que han participado. Que no me puedo acordar, la madre de Déu los desamparados, la Marta, la Leticia, la Ruth, Inmus por participar en CAN, María Ipón, Liliana, que ha estado en 2, sin saberlo. María Jesús, que ha hecho un pedazo de análisis de multinivel. Y Alejandro, que no ha podido estar hoy aquí, pero que realmente fue el que dijo lo que tú digas, Loreto. Y muchas gracias a todos los que han confiado en nosotras y se acaba.